Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un momento bastante peculiar de la historia de México, el primer imperio, justo después de la independencia en 1821. Un periodo cortísimo pero muy intenso. Sí, exacto. Vamos a analizarlo basándonos en extractos de un artículo sobre el tema. Queremos entender por qué surgió, cómo fue y, sobre todo, por qué duró tan poco, ¿no? Menos de un año. Así es, con Agustín de Iturbide como figura central, el libertador que se convierte en emperador. Eso es. Es curioso cómo de la alegría de la independencia se pasa, bueno, a un imperio. Vale, vamos a desgranar esto. Primero el contexto. Estamos en septiembre de 1821. El ejército trigarante entra en Ciudad de México. Fiesta, celebración. Pero también una división enorme sobre qué hacer después. República, monarquía. Claro. Y ahí, pues, una parte de la élite, la iglesia, militares, no veían con buenos ojos la república. Les daba como miedo, ¿no? Sí, temían el desorden, perder privilegios. Para ellos, una monarquía constitucional era la opción más segura. Quizá con un rey europeo, o si no. O si no, alguien de casa. Y ahí aparece Iturbide, el hombre del momento, el del plan de Iguala. Exacto. Tenía el carisma, el liderazgo militar. Era la figura que podía, aglutinar a esos sectores conservadores. Y así llegamos a mayo de 1822. Eso es, el Congreso Constituyente, con bastante presión militar y popular en la calle, lo aclama emperador, Agustín I. Y luego la coronación, en julio. A lo grande, ¿verdad? Sí, en la Catedral Metropolitana. Se buscó imitar la pompa de las monarquías europeas. Era una forma de buscar legitimidad, de proyectar una imagen de estabilidad. Claro, como decir, somos un país serio, como los de Europa. Algo así. El modelo era una monarquía constitucional moderada. Incluso querían que Centroamérica formara parte. Pero aquí, aquí está lo interesante. ¿El qué? Esa tensión entre querer parecerse a Europa y la realidad mexicana. Un país nuevo, pobre por la guerra, dividido. Ya. Intentar construir esa legitimidad casi copiando. Pero claro, funcionó. La gente se lo creyó. Se asentó su poder con esa coronación. Pues la verdad es que no mucho. La legitimidad fue muy frágil desde el principio. ¿Por qué? Primero por cómo fue elegido. Más una aclamación bajo presión que un proceso, digamos, democrático. Claro, eso ya genera desconfianza. Exacto. Los liberales, los republicanos, lo vieron como una traición a los ideales de independencia. Y encima, la economía. Uf, la economía, me imagino, después de la guerra. Devastada. Minas paradas, campos sin cultivar, comercio por los suelos. Las arcas del imperio estaban vacías. Y deudas, supongo. Muchísimas. Iturbide, que era un gran militar, pues no tenía mucha experiencia en administrar un país en bancarrota. ¿Y qué hizo? Intentó recaudar dinero. Impuestos forzosos, emitió papel moneda sin control, medidas muy impopulares. Claro, eso no ayuda a ganar apoyos. Para nada. Y aquí la cosa se complica de verdad, porque esa falta de dinero y de apoyo popular se mezcla con la política. El choque con el Congreso, ¿no? Exacto. Iturbide, acostumbrado a mandar en el ejército, quería más poder, controlar el gasto, nombrar jueces, pero el Congreso defendía su papel, la soberanía popular. Dos visiones enfrentadas. Totalmente. Y la tensión subió y subió, hasta que en octubre de 1822 Iturbide hizo algo, bueno, drástico. ¿Disolver el Congreso? Sí. Un golpe de Estado en toda regla, vamos. Eso tuvo que sentar fatal. Fatal. Fue el error definitivo, porque unió a toda la oposición. Ya no solo liberales y republicanos, sino también muchos militares que antes le apoyaban. Y ahí entra Santa Anna. Ahí entra Santa Anna, un personaje clave en la historia de México. En diciembre, lanza el plan de Casa Mata desde Veracruz. ¿Qué pedía? Algo muy claro. Fuera Iturbide, que vuelva al Congreso y que se proclame la República. Y tuvo éxito, ¿no? Rapidísimo. Se le unieron figuras importantes como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero. El apoyo a Iturbide se esfumó. En cuestión de semanas, dices. Increíble. Sí, una caída en picado. Se quedó prácticamente solo. ¿Y entonces qué hizo? Pues no le quedó otra. En marzo de 1823, abdica. Solo 10 meses después de ser coronado emperador. ¿10 meses? ¡Qué barbaridad! Y lo exiliaron. El Congreso volvió, anuló todo lo del imperio, el plan de Iguala incluido, y se puso en marcha la República. Fin del experimento monárquico. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Visto así, parece un ejemplo perfecto de lo difícil que es, bueno, construir una nación después de una independencia, ¿no? Exacto. Muestra la fragilidad de ese México recién nacido, las divisiones internas, los problemas económicos enormes, las ambiciones personales. Un cóctel explosivo. Sí, y aunque fue un fracaso, de alguna manera preparó el terreno para la República Federal que vino después. Pero la figura de Iturbide sigue siendo compleja. Sí, controvertida. Héroe para unos, traidor para otros. Y esto nos lleva a pensar, más allá de si monarquía o república era mejor o peor en ese momento. Ajá. ¿Qué nos dice esta caída tan rápida sobre lo difícil que es crear un liderazgo fuerte y una visión compartida de país justo después de una guerra tan larga? Buena pregunta. ¿Hasta qué punto esas divisiones que venían de la época colonial, esas fracturas sociales, económicas, hicieron imposible que cualquier gobierno se consolidara al principio? Es algo que se repite en la historia de muchos países. Desde luego, una reflexión muy interesante para cerrar este análisis. Muchas gracias. ¿A ti?